Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando de las cadenas en nuestros vídeos relacionados con Python y esta vez hablaremos sobre los formatos de las cadenas. Como aprendimos o como vimos en capítulos anteriores en las variables de Python, no podemos combinar cadenas y números, como por ejemplo este que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo bastante rápido, donde vamos a poner una edad, ¿vale? Y le vamos a decir que la edad es igual a 18. Y si nosotros ponemos aquí un texto, ¿vale? Y le decimos, hola, mi nombre es Juan, ¿vale? Mi nombre es Juan, ¿vale? Y tengo más age, ¿vale? Esto, más edad, en este caso, esto nos daría un error por lo que hemos visto anteriormente. No podemos concatenar, no podemos unir cadenas con números, ¿vale? Si nosotros guardamos esto y le damos a ejecutar, daremos un error. Aquí nos dará un error en este tipo de concatenación. Pero lo que sí podemos combinar son cadenas y números usando el método format, ¿vale? Es el método este que tenemos en Python, que es format, ¿vale? Vale, y este es el método del cual vamos a hablar ahora, ¿vale? Es el método formato. Este método toma los argumentos pasados les da formato y los coloca en una cadena donde están los marcadores de posición format con los corchetes en tipo llave. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo que tenemos anteriormente, ¿vale? Para que quede esto bastante claro. Utilizaremos la variable edad, también tendremos ya aquí el texto escrito y lo que vamos a hacer es indicarle que nos dé, vamos a usar el formato, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a escribir al final de esta frase, vamos a quitar más edad y vamos a decirle que abriremos y cerraremos las llaves, ¿vale? Esto así tal cual lo vamos a dejar. Hola, mi nombre es Juan y vamos a dejarlo así, ¿vale? Y después abajo lo que vamos a hacer es utilizar print y aquí lo que vamos a indicarle es que va a imprimir txt.format, ¿vale? Abrimos y cerramos paréntesis, edad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros guardemos y ejecutemos nuestro programa, ahora sí, hola, mi nombre es Juan y tengo 18 años. Es decir, que con el formato o con el método format, lo que estamos es concatenando e indicándole a Python de que estos dos métodos pueden ser completamente, bueno, se pueden combinar completamente, ¿vale? También en este método se pueden utilizar números de índice para asegurarnos de que los argumentos se colocan en los marcadores de posición correctos. Por ejemplo, cuando hablo de número de índices me refiero a poder poner entre estas llaves un índice 0 o un índice 1, lo que queramos, ¿vale? Vamos a mostrar otro ejemplo. Entonces, tenemos una variable llamada cantidad, ¿vale? Vamos a ver, cantidad, a la cual le vamos a asignar un 3, ¿vale? Y tenemos un ítem, ¿vale? Ítem. A ver, ítem. Vamos a poner un ítem de 400 o 400, ¿vale? También tenemos un precio. Bueno, vamos a poner esto en vez de... Vamos a poner el artículo, ¿vale? También tenemos un precio de 50, ¿vale? Entonces, vamos a decir que aquí vamos a crear una orden, ¿vale? Utilizando el método format que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces voy a decir que mi orden, por ejemplo, mi orden es igual a, yo que sé, quiero pagar, vamos a abrir las llaves, quiero pagar $3 por, aquí buscaremos el índice 0, ¿vale? Por, vamos a ver, por el índice 0, piezas de cada artículo
Vale, quiero pagar $3 por cada pieza, es decir, quiero pagar $3 por pieza de cada artículo que se encuentra en el 1, ¿vale? Entonces vamos a ver esto como hacemos un print, ¿vale? Este es un poquillo más complicado, pero no nos vamos a preocupar por lo complicado que sea ahora mismo o la complicación que pueda llegar a tener esto, ya que lo iremos explicando en siguientes vídeos, ¿vale? Más detalladamente. Más que nada para que te quedes con la idea de que con el método format podemos concatenar diferentes cadenas, ¿vale? Entonces vamos a decir que mi orden, ¿vale? Mi orden punto format, ¿vale? Abrimos paréntesis y decimos que es igual a cantidad, bueno, igual a cantidad, coma, artículo, y después coma precio, ¿vale? Vamos a decir que lo vamos a tener así. Vamos a imprimir mi orden con el formato cantidad, artículo y precios y vamos a ver qué sale. Vamos a ejecutar esto y le vamos a dar ejecutar. Vale, nos está dando un error. A ver, creo que el error está en este índice. En este índice no puedo usar esto. Claro, es que no, he puesto un 3 y es un 2, ¿vale? Porque yo quiero pagar, es decir, 0, índice 0, 1, 2, quiero pagar índice 2, quiero pagar $50 por índice 0, que es este de aquí, ¿vale? 3 piezas. Vale, venga, ahora sí, creo que sí. Vamos a ejecutarlo y le damos a ver qué tal. Ahora sí nos ha dado correctamente el resultado, en donde nos está indicando que quiero pagar $50, quiero pagar, que es el índice 2, ¿vale? Índice 0, índice 1 y el índice 2, ¿vale? Quiero pagar $50 por 3 piezas, índice 0, ¿vale? De cada artículo de 400, ¿vale? Que es el índice 1, ¿vale? Índice 0, índice 1. Y aquí hemos impreso lo que es tipo de orden y el formato, es decir, cantidad, coma, artículos y coma precio. Quiero pagar $50 por 3 piezas de cada artículo, ¿vale? Bueno, nada, lo que te había dicho anteriormente es un ejemplo bastante rápido de cómo podemos unir con format y el índice, ¿vale? Lo que son las cadenas, ¿vale? Hemos utilizado el método formato y hemos utilizado también lo que es el índice, ¿vale? Para poder unir todas estas variables que tenemos aquí. Por lo tanto, lo dejaremos aquí. Se irá complicando un poquito más a medida que se vayan creando nuevos vídeos, pero intentaré que esto quede lo más claro posible para bueno, que podamos resolver nuestras dudas. En caso de que queden algunas dudas en el tipo de vídeo o lo que sea, yo siempre lo que te he dicho, aquí estamos aprendiendo y te invito a que también comentes cualquiera de tus dudas, a ver si entre nosotros mismos podemos solucionarlas. Es verdad que a lo mejor no te doy respuesta en el mismo momento, pero intentaré dártela en la mayor brevedad posible, ¿vale? Entonces nada, lo dicho, nos vemos en un siguiente vídeo.